Hay nombres, ya sabes, que resuenan a través de la historia. Nombres que susurramos con una mezcla de miedo y fascinación. Sí, nombres que evocan imágenes, leyendas, figuras casi míticas. Y uno de esos nombres, uno que todavía proyecta una sombra larga y oscura sobre la historia americana, es Al Capone. Al Capone, el mismísimo Scarface. Un nombre sinónimo de la era de la prohibición, de gángsteres, de Chicago. Un mundo de violencia y excesos. Y hoy vamos a sumergirnos en ese mundo. En este episodio vamos a hacer una inmersión profunda en la vida y la época de Al Capone. Y para guiarnos en este viaje a través de los bajos fondos, vamos a utilizar una fuente un tanto inusual, la entrada de Wikipedia en español sobre Al Capone. Exacto. Porque, aunque parezca sorprendente, la Wikipedia en español ofrece una visión fascinante, detallada, de este personaje icónico. Y a veces, ya sabes, los detalles más inesperados se encuentran en los lugares menos esperados. Totalmente. Y lo que vamos a hacer es desmenuzar esta información, juntar las piezas del rompecabezas para intentar comprender cómo este hijo de inmigrantes italianos se convirtió en uno de los criminales más notorios de la historia de los EU. Vamos a explorar su ascenso al poder, la brutalidad que lo rodeaba y, por supuesto, la caída que lo llevó desde la cima de su imperio criminal al proclive. Bueno, ya llegaremos a eso. Prepárate para un viaje al corazón del Chicago de la prohibición, un mundo de spiticis, contrabandos y guerras de bandas. Un mundo donde la violencia era la moneda de cambio y donde un hombre llamado Al Capone se alzó como un rey. Empecemos por el principio. Alfonso Gabriel Capone nació en Brooklyn en 1899. Brooklyn, Nueva York. Emigrantes. Italianos, ¿verdad? Exactamente. Sus padres, Gabriel y Teresina Riola, buscaban una vida mejor en la tierra de las oportunidades. Gabriel era barbero, ¿no? Eso es. Bueno, originalmente era tendero, pero luego se hizo barbero. Teresina era costurera. Una familia trabajadora. Humilde. Sí, pero la vida en las calles de Brooklyn era dura. Y Al Capone, ya desde muy joven, mostró una inclinación por, digamos, salirse de las normas. Dijo la escuela a los 14 años. Sí, después de golpear a una profesora, un acto de rebeldía que quizás presagiaba su futuro. Y después de abandonar la escuela, tuvo varios trabajos, pero nada parecía encajar. Trabajó en una bolera, en una fábrica de cajas de cartón, incluso fue portero en un burdel. Un burdel. Ya empezamos a ver las primeras conexiones con el mundo del crimen organizado. Y es en esta época que conoce a una figura clave en su vida, Johnny Torrio. Johnny Torrio, un nombre importante en la historia del AMPA. Exactamente. Torrio era un gángster de la vieja escuela, con una mentalidad estratégica y una visión para los negocios. Era como un mentor para Capone, ¿no? Sí, le enseñó a los entresijos del mundo del crimen organizado cómo manejar los negocios, cómo utilizar la violencia de manera efectiva. Y bajo la tutela de Torrio, Capone se unió a varias bandas, como los Five Points Gang. Los Five Points Gang. Una banda de matones con sede en Manhattan, conocidos por su brutalidad. Ahí aprendió a luchar, a usar armas, a sobrevivir en las calles. Exacto. Se fogueó en la violencia, se hizo un nombre en el mundo del Lampa. Y luego, claro, está la famosa historia de cómo se ganó el apodo de Scarface. Ah, sí, la historia de Frank Lucio. Trabajaba de camarero en un bar de Brooklyn y Capone, borracho, insultó a su hermana. Lucio no se lo tomó bien y le rajó la cara a Capone con una navaja. 3 cicatrices en la mejilla izquierda, de ahí el apodo. Lo curioso es que Capone, un hombre conocido por su sed de venganza, nunca tomó represalias contra Gayucio. Incluso se dice que lo contrató como guardaespaldas. Algunos dicen que le avergonzaba el origen de las cicatrices, que prefería inventar una historia sobre su participación en la Primera Guerra Mundial. Una historia que por supuesto era completamente falsa. Falsa, pero efectiva. Capone controlaba su imagen, su leyenda. Siempre se aseguraba de ser fotografiado desde el lado derecho, ocultando las cicatrices. Era un maestro de la manipulación, incluso desde el principio. Y esta habilidad para manipular, para controlar su imagen, le sería muy útil en su ascenso al poder. Pero antes de llegar a Chicago, antes de convertirse en el rey de la mafia, hay otro capítulo importante en la vida de Capone. Su matrimonio con Mike Coughlin. De Coughlin. Se casaron en 1918, cuando Capone tenía solo 19 años. Y poco después tuvieron un hijo, Albert Francis. Una familia joven. Una vida aparentemente normal. Pero la normalidad no estaba en el destino de Al Capone. En 1919, Torrio, que ya se había establecido en Chicago, llama a Capone para que se una a él. Chicago, la ciudad del viento, la ciudad del jazz. Y durante la era de la prohibición, la ciudad del crimen organizado. Torrio trabajaba para James Big Jim Colosimo, un poderoso jefe de la mafia que controlaba el vicio en la ciudad. Prostitución, juego. Todo lo que estaba prohibido. Pero Colosimo era de la vieja escuela. No quería involucrarse en el negocio del licor que estaba en auge con la llegada de la prohibición. La ley seca. Una ley que irónicamente impulsó el crecimiento del crimen organizado.
Y Torrio veía el potencial del contrabando de alcohol. Sabía que había mucho dinero por hacer. Pero Colosimo se negaba. Era demasiado arriesgado, demasiado peligroso. Y así, en mayo de 1920, Colosimo fue asesinado a tiros en su propio restaurante. Así dice que el asesino fue Frankie J., actuando por orden de Torrio. Torrio heredó el imperio de Colosimo y Capone se convirtió en su mano derecha. Juntos convirtieron a Chicago en su patio de recreo criminal. Expandieron el negocio del licor, abrieron speakeasies, controlaron el juego y la prostitución. Y no dudaron en usar la violencia para eliminar a la competencia. Las calles de Chicago se tiñeron de sangre, las guerras de bandas eran constantes. Y en medio de este caos, Al Capone ascendía como la espuma. Era despiadado, ambicioso y no tenía miedo a nada ni a nadie. En 1965, Torrio, cansado de la violencia y tras sobrevivir a un intento de asesinato, decide retirarse y regresar a Italia. Y le cede el control del imperio a Capone, que con solo 26 años se convierte en el rey de Chicago. El reinado de Capone fue una época de violencia sin precedentes. Eliminó a sus rivales uno por uno, consolidando su poder a través del miedo y la intimidación. Y uno de los episodios más infames de su reinado fue la masacre de San Valentín. El 14 de febrero de 1929, 7 miembros de la banda de Bugs Moran, uno de los pocos rivales que quedaban de Capone, fueron asesinados a tiros en un garaje. Los asesinos iban vestidos de policías y utilizaron metralletas Thompson. La masacre conmocionó a la opinión pública y convirtió a Capone en el enemigo público número 1. Pero a pesar de la presión de la policía y del FBI, Capone parecía intocable. Controlada la ciudad, la policía, los jueces, los políticos. Tenía todo el mundo a su bolsillo. Era rico, poderoso y vivía una vida de lujo y excesos. Pero su reinado no podía durar para siempre. Había un punto débil en su imperio, un pequeño detalle que lo haría caer: los impuestos. Al Capone, el gángster más poderoso de América, no pagaba impuestos. Nunca había presentado una declaración de la renta. Y eso le costaría caro. En 1931, el gobierno federal decidió ir a por él, no por sus crímenes violentos, sino por evasión fiscal. Elliot Ness, un agente del Tesoro, lideró la investigación. Conocido como los Intocables, Ness y su equipo eran incorruptibles, inmunes a los sobornos de Capone. Recopilaron pruebas, rastrearon sus ingresos y finalmente lo atraparon. El 17 de octubre de 1931, Al Capone fue declarado culpable de 5 cargos de evasión fiscal. Y fue condenado a 11 años de prisión. El rey había caído. Capone fue encarcelado primero en la penitenciaría de Atlanta y luego en Alcatraz, la prisión de máxima seguridad en la Bahía de San Francisco. En Alcatraz, su salud se deterioró rápidamente. La sífilis que padecía desde hacía años empezó a afectar a su cerebro. Sufría delirios, pérdida de memoria, confusión. En 1939 fue liberado por motivos de salud, pero ya no era el mismo. Era un hombre roto física y mentalmente. Pasó sus últimos años en su casa de Florida bajo el cuidado de su esposa. Y el 25 de enero de 1947 murió de un infarto. El reinado de Al Capone había llegado a su fin. Una historia de ascenso y caída, de ambición y violencia, de poder y corrupción. Una historia que nos recuerda que incluso los imperios criminales más poderosos pueden derrumbarse. Y que a veces la justicia llega de las maneras más inesperadas. Al Capone, el gángster que aterrorizó a Chicago, fue derrotado por un enemigo invisible, el fisco. Una ironía que no deja de ser fascinante. Y con esto llegamos al final de nuestra inversión en la vida de Al Capone. Pero la historia no termina aquí. Los invitamos a seguir explorando este fascinante periodo de la historia americana. A investigar las consecuencias de la prohibición, el auge y la caída del crimen organizado. Y a reflexionar sobre el legado de Al Capone, un hombre que sigue fascinando y horrorizando a partes iguales. Porque la historia, como la vida, está llena de claroscuros, de héroes y villanos, de triunfos y tragedias. Y es en esos contrastes, en esas contradicciones, donde encontramos las historias más interesantes. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y hasta la próxima.